El preámbulo, el pueblo de Colombia. Entonces, aquí vamos a observar, a iniciar con los principios fundamentales de la Constitución política, entre ellos el preámbulo, que es muy importante. Y dice que el pueblo de Colombia, recuerden la constituyente de 1991, esta constitución que nosotros tenemos actualmente rige desde el 4 de julio de 1991 y es una de las más prolijas del mundo, ya que tiene, además de su preámbulo, tiene 13 títulos, 58 capítulos y 380 artículos definitivos y 59 transitorios, para un gran total de 439 normas distintas. Cabe resaltar que la Constitución, la anterior a esta, la de 1886, solo tenía 219 artículos. En ese orden de ideas dice que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente. Y allí es donde iniciamos con los principios fundamentales, es decir, cuáles son esas normas principales de la Constitución que la sostienen. Básicamente son los primeros 10 artículos. En el artículo primero es donde nos explica que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Esto qué quiere decir? El Estado de Derecho significa la igualdad ante la ley y el principio de legalidad, ¿sí? Que está organizado en forma de república unitaria. Somos una sola, aunque somos descentralizadas, por eso tenemos 32 departamentos con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Cuando hablamos de democrática es porque así estamos organizados, como una democracia. Podemos participar, elegir y ser elegidos. Fundada en el respeto de la dignidad humana. Aquí lo más importante en los derechos fundamentales es la persona humana como tal. En el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Ese es uno de los primeros principios fundamentales que nos explica el Estado, cómo está a grandes rasgos organizado. ¿Cuál es el fin esencial del Estado? Entonces, básicamente es servir a la comunidad, y eso es lo que hacemos nosotros como funcionarios públicos. Promover la prosperidad general, que este es uno de los eslogans actuales del gobierno, y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan, y ahí están los mecanismos de participación, y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, que corresponde al ejército, a la armada, a todo ese cuerpo armado. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica. Entonces, por eso tenemos el nuevo Código Nacional de Policía, que la Constitución, mediante este principio fundamental de asegurar la convivencia pacífica,
es donde se fundamenta para expedir las normas, que en este caso el Código Nacional de Policía y otras, que nos permiten que asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Cuando dice orden justo es donde también se aplica el resto de normatividad existente en Colombia. Las autoridades de la República, o sea, nosotros estamos instituidos para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces ahí es claro como autoridades cuáles son nuestras funciones. El artículo 3 habla sobre la soberanía, que reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Por eso los ciudadanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos, participar y mediante sus representantes en cada una de las entidades territoriales, llámese a nivel nacional, los congresistas, los senadores, llámese a nivel departamental, los señores diputados, llámese a nivel municipal, los señores concejales, y de allí lo que es el alcalde, lo que es el gobernador y lo que es el presidente. Esa es la soberanía, de eso se trata. ¿Por qué? Porque la ejercemos directamente al elegir, y cuando se hacen las normas, pues son nuestros representantes que se eligieron en las urnas los que nos toman las decisiones por nosotros. Y el artículo 4 nos habla de la Constitución es norma de normas, ¿sí? Si cualquier norma está contraria a lo que dice la Constitución, pues ahí se hará un proceso para verificar todo eso, y que le corresponde a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, dirimir este conflicto. Aquí es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. El artículo 5 dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Es la familia como institución básica de la sociedad es un principio fundamental de la Constitución. El artículo 6, los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, pero nosotros como servidores públicos lo somos por las mismas causas y por omisión nuestra limitación al ejercicio de sus funciones. Eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Es un principio fundamental de la Constitución. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Ese es el artículo 7. El 8 es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. El artículo 9, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. El artículo 10 nos habla de que el castellano es el idioma oficial de Colombia, sin olvidar las demás lenguas y dialectos étnicos que oficialmente se hablan en Colombia. Entonces estos son, digamos, los 10 principios fundamentales de la Constitución. Desde allí es donde se despliega el resto de la misma, y donde cada una de las normas que se crean en Colombia pues deben de cumplir estos principios fundamentales. En especial subrayé los que están vinculados con nosotros como servidores públicos, que es el del artículo 6, el artículo 2, ¿sí? Básicamente esos, no quiere decir que los demás, pero sí tenemos mucho que ver en cada uno de ellos, El artículo 10, el castellano. Entonces, por eso la policía tiene escuelas de formación especializadas
donde se hablan estos dialectos y estas lenguas especiales, haciendo también reconocimiento a que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Entonces, para eso también, por ejemplo, la policía tiene las escuelas especiales y funcionarios que manejan a la perfección esta parte. Aquí es la obligación del Estado y las personas proteger las riquezas culturales. Entonces aquí por eso también Policía Nacional tiene los compañeros de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, ¿sí? Donde se hace protección a todo lo que es la parte de la fauna y la flora. Entonces, eso es a grandes rasgos un resumen de los principios fundamentales, el título primero de la Constitución.